Almohadilla, 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 asterisco, asterisco, los duendes de la finca abandonada, asterisco, asterisco. Siempre he sido una persona escéptica. No creo en fantasmas ni en historias de aparecidos. Pero lo que me sucedió hace algunos años en una finca de Huehuetenango, Guatemala, me hizo replantearme todo. Era el 2017 cuando mi tío Mateo me ofreció trabajo en su finca. Él era un hombre de campo, acostumbrado a la vida dura. Su finca estaba en las afueras, lejos del bullicio de la ciudad, rodeada de montañas y ríos cristalinos. La finca había estado abandonada por años, y mi tío necesitaba ayuda para limpiarla y prepararla para la cosecha de café. Me pareció una buena oportunidad para ganar algo de dinero extra, así que acepté sin dudarlo. Llegamos una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas. La casa principal era una estructura de adobe con techo de tejas viejas, rodeada por un extenso terreno cubierto de maleza. A pesar del abandono, algo en el ambiente me inquietó desde el primer momento. Asegúrate de no dejar cosas afuera en la noche, me advirtió mi tío mientras descargábamos las herramientas. ¿Por qué?, pregunté, sin tomarlo muy en serio. Los duendes, dijo en tono serio. Si les das confianza, te la cobran caro. Solté una carcajada, pero mi tío no se rió. La primera noche transcurrió tranquila. Nos acostamos temprano, agotados por el trabajo del día. Pero en la madrugada, algo me despertó. Escuché risas. Al principio pensé que estaba soñando. Pero luego lo oí más claro, asterisco, asterisco, risas agudas, infantiles, como si varios niños pequeños estuvieran jugando afuera, asterisco, asterisco. Me levanté con el corazón latiendo rápido y me asomé por la ventana. La luz de la luna iluminaba el terreno y entre los matorrales vi movimiento. Sombras pequeñas corriendo de un lado a otro. Parpadeé varias veces, tratando de aclarar la vista, pero en cuanto enfoqué bien, asterisco, asterisco, las sombras desaparecieron, asterisco, asterisco. Regresé a la cama inquieto, tratando de convencerme de que era mi imaginación. Al día siguiente, al salir de la casa, nos dimos cuenta de que las herramientas que habíamos dejado en la mesa del corredor estaban esparcidas por todo el patio. Mi tío frunció el ceño. Te dije que no dejaras nada afuera. Yo no recordaba haber dejado las herramientas allí, pero no discutí. Esa noche decidí quedarme despierto. Apagué la lámpara y me senté cerca de la ventana, esperando cualquier movimiento. Pasaron las horas y nada. Comencé a pensar que todo había sido una broma de mi tío. Hasta que, cerca de las 3 de la madrugada, asterisco, asterisco, los escuché de nuevo, asterisco, asterisco. Las mismas risas, pero esta vez más cerca. Mi piel se erizó. Lentamente, me asomé. Lo que vi me dejó sin aliento. Asterisco, asterisco, eran pequeños, de no más de medio metro de altura, con cuerpos delgados y cabezas grandes. Sus ojos brillaban en la oscuridad, reflejando la luz de la luna, asterisco, asterisco, se movían rápido, casi como sombras, jugando entre ellos y empujando un balde que habíamos dejado afuera. Uno de ellos se detuvo de repente y giró la cabeza, mirándome directamente. En ese instante, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Asterisco, asterisco, era como si supiera que los estaba observando, asterisco, asterisco. Me agaché de inmediato, mi respiración entrecortada. Los pasos diminutos comenzaron a escucharse alrededor de la casa. Pequeñas pisadas corriendo de un lado a otro.
Asterisco asterisco alguien rascó la puerta, asterisco asterisco. Mi corazón martillaba mi pecho. Entonces, de la nada, un fuerte golpe sacudió la ventana. Me puse de pie de un salto y corrí a despertar a mi tío. Él se levantó de inmediato, como si ya supiera lo que pasaba. Tomó una escopeta vieja y salió al corredor. En cuanto abrió la puerta, todo quedó en silencio. «Déjenos en paz», dijo en voz alta. El viento sopló con más fuerza, como respuesta. Después de unos minutos de tensión, regresamos a la casa. «Mañana nos vamos», dijo mi tío con seriedad. A la mañana siguiente, recogimos nuestras cosas y nos fuimos sin mirar atrás. Desde entonces, no volví a esa finca. Y aunque nunca hablo de esto, sé que lo que vi aquella noche asterisco asterisco no era humano asterisco asterisco. Los duendes del camino viejo. Siempre me ha gustado viajar por carretera. Disfruto la tranquilidad de los caminos solitarios, la música a volumen bajo y el paisaje cambiando conforme avanzo. Pero, después de lo que me pasó en el camino viejo de Chiapas, nunca más he viajado solo de noche. Era el 2019 y yo trabajaba transportando mercancía entre Comitán y San Cristóbal de las Casas. Esa noche, había salido tarde de la bodega donde recogí un pedido. Sabía que el camino viejo era más corto, pero también que tenía mala fama. Los locales decían que era peligroso, no solo por los asaltantes, sino porque allí pasaban cosas. Yo no soy de creer en cuentos de espantos. Así que, sin pensarlo mucho, tomé la desviación por el camino viejo. Al principio, todo parecía normal. La carretera era estrecha y estaba rodeada de árboles frondosos que apenas dejaban pasar la luz de la luna. Encendí las luces altas y seguí avanzando. Todo iba bien hasta que, de pronto, una niebla densa comenzó a cubrir el camino. Fue tan repentina que tuve que reducir la velocidad. Apenas podía ver más allá de unos metros. Encendí las luces antiniebla, pero no ayudaron mucho. El aire dentro del carro se volvió pesado, como si algo invisible estuviera presionándome el pecho. Y entonces, los vi. A un costado del camino, justo en la orilla de la carretera, había 3 niños. Eran pequeños, descalzos, con ropas sucias y rotas. Uno de ellos, el más alto, me miró directamente a los ojos. Mi piel se erizó. No sé por qué, pero algo dentro de mí me dijo que no debía parar. Apreté el volante con fuerza y traté de ignorarlos, pero cuando pasé junto a ellos, pude verlos mejor con la luz de los faros. Sus rostros no eran normales. Tenían facciones alargadas, sus bocas eran demasiado grandes para sus caras y sus ojos, negros, completamente negros. El miedo me paralizó por un segundo. Y entonces, lo peor sucedió. Uno de ellos corrió hacia el carro y golpeó la ventanilla con ambas manos. Un sonido seco, fuerte, como si hubiera usado más fuerza de la que un niño debería tener. Pisé el acelerador sin pensarlo. El carro derrapó un poco en la gravilla suelta, pero logré controlarlo. Mi corazón latía con fuerza. No miré por el retrovisor, no quería saber si seguían allí. Después de varios minutos, la niebla comenzó a disiparse. Solo entonces me atreví a respirar con normalidad. Pensé que lo peor había pasado. Pero estaba equivocado. Unos kilómetros más adelante, la radio del carro comenzó a fallar. Estática. Un ruido distorsionado. Y,
Entre la interferencia, escuché risas. Las mismas risas infantiles de antes. Un sudor frío me recorrió la espalda. Es mi imaginación, me repetí una y otra vez. Pero entonces, el carro se apagó de golpe. Los faros, la radio, el motor, todo murió. Me quedé en completa oscuridad, solo con la luz de la luna iluminando débilmente el camino. Intenté encender el auto, pero no respondía. Y entonces, escuché los pasos. Pasos pequeños, ligeros, corriendo alrededor del carro. El miedo me paralizó. No sabía qué hacer. De repente, algo empezó a jalar el manubrio de la puerta del lado del copiloto. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Y luego, escuché una voz. Un susurro, justo al lado de mi oído. Bájate. No aguanté más. Grité y giré la llave con todas mis fuerzas. El carro arrancó de los duendes del bosque maldito. Siempre he sido un hombre de campo. Crecí en un pequeño pueblo en Oaxaca llamado San Pedro Mixtepec, rodeado de montañas y bosques espesos. Desde niño escuché historias sobre los duendes, esas pequeñas criaturas que, según los ancianos, aparecen para jugar con los niños, robar cosas o incluso llevarse a los que se pierden en el monte. Nunca les presté mucha atención, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Corría el año 2016. Yo tenía 27 años y trabajaba como guía en una reserva ecológica. Parte de mi trabajo consistía en patrullar los senderos y asegurarme de que todo estuviera en orden. Una tarde, un turista extranjero se extravió en la zona más densa del bosque. Era un alemán que había decidido explorar por su cuenta y no regresó al punto de encuentro. Sabíamos que no podía haberse ido muy lejos, así que, sin pensarlo, me ofrecí a buscarlo. Tomé mi linterna, una radio y un machete, y me interné en el bosque. El sol ya estaba cayendo, y los árboles proyectaban sombras alargadas sobre el suelo. Caminé durante unos 20 minutos sin encontrar rastro del turista, hasta que escuché un silbido. Era un sonido agudo, corto, como si alguien intentara llamar mi atención. Me detuve en seco y alumbré con la linterna entre los árboles. «Señor», grité. Pero nadie respondió. Un escalofrío me recorrió la espalda. Había algo en ese silbido que no sonaba humano. Decidí seguir avanzando. A los pocos metros, encontré algo extraño en el suelo, unas pequeñas huellas. Eran demasiado pequeñas para ser de un adulto. No parecían de un animal. Se me hizo un nudo en el estómago. Mi abuelo solía decir que cuando ves huellas de duendes, nunca debes seguirlas. Pero la curiosidad pudo más que el miedo. Seguí el rastro por unos minutos, hasta que llegué a un claro en medio del bosque. La luz de la luna iluminaba un círculo de piedras perfectamente alineadas en el suelo. Y en el centro había juguetes. Sí, juguetes. Muñecos viejos de trapo, carritos de madera, trompos desgastados. Era como si alguien hubiera estado jugando allí, pero todo estaba cubierto de polvo, como si llevaran años abandonados. El aire se sentía pesado. Fue entonces cuando lo vi. Una pequeña silueta salió de entre los árboles y se quedó quieta, mirándome. Era un niño, o al menos eso pensé al principio. No medía más de 1 metro. Su piel era oscura, con un tono verdoso que parecía fundirse con el bosque.
Su cabello era largo y enmarañado, cubriéndole parte del rostro. No tenía zapatos. Sus pies estaban llenos de lodo. Pero lo peor fueron sus ojos. Negros. Totalmente negros. Sentí como mi estómago se contraía. El pequeño ser inclinó la cabeza y sonrió. Y entonces, los juguetes comenzaron a moverse solos. Los trompos giraron, los carritos avanzaron y los muñecos de trapo se sentaron como si alguien invisible los hubiera manipulado. El duende soltó una risa aguda y corrió hacia los árboles. Mi instinto me gritó que corriera, pero mis piernas no respondían. Y entonces, escuché los pasos. Varios. Miré a mi alrededor y vi más figuras pequeñas saliendo de entre los troncos, rodeándome. Algunos se escondían detrás de los árboles, otros se asomaban con curiosidad. La risa del primero se multiplicó. Todos reían al mismo tiempo. Mi respiración se volvió errática. No, balbuceé. Uno de ellos saltó sobre mi espalda. Sentí unas manos frías y huesudas aferrarse a mi cuello. Caí de rodillas, luchando por respirar. La risa se volvió ensordecedora. De pronto, una voz grave rompió el caos. «Lárgate». Era la voz de mi abuelo. Nunca supe si lo imaginé o si de verdad lo escuché desde el otro mundo, pero fue suficiente para que los duendes retrocedieran. Aproveché el momento y salí corriendo sin mirar atrás. Corrí hasta que vi la luz de las cabañas de la reserva. Cuando llegué, caí de rodillas, exhausto. El alemán había aparecido minutos antes, confundido pero sano y salvo. Nadie pudo explicar cómo regresó. Desde esa noche, nunca volví a internarme solo en el bosque. Pero a veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla entre los árboles, aún escucho esos silbidos.